Buenas tardes, me da gusto ver los que están conectados. Perdón, esto no puedo leer, entonces, bueno, ok. Nos estamos acoplando a un nuevo equipo que yo bendigo a la persona que lo dio, ella sabe quién es, y para que haya mejor sonido, mejor transmisión, para que ustedes no tengan problema de recibir el mensaje. Y este mensaje y todos los mensajes que el Señor nos da, la verdad es que hay que agradecerlos, como cantábamos ahorita. O sea, es maravilloso que el Señor nos hable en este momento de su propio corazón, porque cuando se expone la palabra de Dios, se da una conferencia, se da un mensaje, la responsabilidad que se tiene es de transmitir lo que el corazón de Dios quiere que sea transmitido a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y además la gracia maravillosa de tener oídos para oír, porque en el mundo hay muchas personas, muchas, que no tienen esa gracia que Dios nos ha dado de oír a Dios hablar, entender y poder transmitirlo a nuestro corazón y que cambie nuestra vida en un instante, de muerte a vida, a través de confesión de pecados y aceptación de que necesitamos ser salvados. Y la causa de Jesucristo, precisamente, es lo que nos debe identificar como hijos o hijas de Dios. ¿Cuál es su causa? ¿Qué es lo que lo llevó? ¿Y de qué forma afecta nuestra vida su causa? ¿Y de qué forma estamos nosotros haciendo las cosas a causa de Él y para afectar a otros? Vamos a Mateo 16, capítulo 16, versículos 25 y 26. Jesús fue muy claro y dijo: quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mi causa, la ganará. Y lo primero que tenemos que agradecer, y si no lo has hecho, yo de verdad te exhorto a que lo hagas, es que pierdas tu vida. ¿Qué significa esto de perder la vida? Nosotros como hijos de Dios, en realidad anhelamos ser transformados a su imagen, a su semejanza, e ir cambiando conforme a Jesucristo. Esa es nuestra meta como hijos de Dios, llegar a la altura del varón perfecto, es decir, Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Hay personas que siguen sin querer dejar su vida. No están dispuestos a dejar de pecar. Y no, dicen, no, mi vida es mi vida, puedo hacer con ella lo que quiero, y lo que quiero hacer es esto y esto y eso y aquello y demás. ¿Sí? Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, en ese momento comienza la obra preciosa de perder nuestra vida a causa de Él. ¿Sí? Y esto es muy difícil en nuestras propias fuerzas, empezar a renunciar a nosotros mismos. Y la verdad es que lo que quiere el Señor
hacia nosotros y lo mejor que nos puede pasar es morir. Morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros privilegios, a nuestra calidad de vida, a nuestros caprichos, a nuestros lujos, a nuestro carácter y una serie de cosas que incluye vida por vida. Jesucristo dio su vida completita y la vida está en la sangre y derramó toda su sangre en la tierra a favor nuestro. Y cuando nosotros perdemos nuestra vida a causa de Él, dice, la ganará. Y es que esta es la vida eterna, conocer a Jesucristo, conocerlo tal y como es, y conocer al Padre Celestial, por primera vez poderlo llamar Padre con todos los derechos espirituales y legales en el mundo, en el reino espiritual. Porque no se nace siendo hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hasta el momento en que perdemos nuestra vida porque nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos lleva a convicción de pecado, de justicia, de juicio, en ese momento nuestro espíritu estaba muerto, porque muerto significa separado de Dios, y en nuestro espíritu vive. Y de ahí empezamos a crecer. ¿Y quién puede entender este cambio? Solamente los que lo hemos hecho. Porque de pronto te sientes diferente, ves tu Biblia, abres la Biblia, entiendes la Biblia y es una paz y una presencia del Señor que es imposible explicar. Solo los que vivimos esto y la ganaremos. Ahora, hay otra situación. Jesús estaba hablando también de una pérdida de vida física. Estaba hablando también de aquellos que incluso en la actualidad existen todavía personas que pierden su vida a causa de Jesucristo, porque creen en Él. Aquí en México existe eso. Existen lugares donde el que se hace cristiano es expulsado de la comunidad. ¿Sí? Pueden ser ladrones, mentirosos, corruptos, adúlteros, lo que sea. Pero en el momento que alguien dice, soy cristiano, parece que es lo peor que puede oír alguien que está en pecado. Decir, y que te escuche decir, soy cristiano. ¿Qué significa cristiano? Que sigo a Jesucristo de cerca, discípulos. El Señor no nos ve como un montón. El Señor busca conocernos a cada uno de nosotros y eso es acercándose a Él. ¿Sí? Y en este tiempo, déjame ponerte en actualización por si no lo sabes. Están empezando a censurar los mensajes que hablen de Jesucristo, los mensajes que hablen de la verdad. Y esto ya empezó a pasar en España. Hay un hermano que ya le empezaron a quitar mensajes que él publica porque se habla de pecado. Se dice claramente que el hombre es pecador y se dicen claramente las cosas que Dios dice, ¿sí? Y esto va aumentando, va a ir aumentando, va a ir creciendo esto. Y así como los primeros discípulos perdieron su vida misma, física, a causa de Jesús, puede llegar un momento en el que nosotros seamos afrontados a, ¿quieres hacer esto o lo otro? Tienes que negar a Jesucristo. ¿Sí? Tienes que negar a Jesucristo.
No sabemos hasta dónde va a llevar las cosas el Señor. Ahorita se acepta de todo, y sabiendo que van muchas de las cosas en contra de lo que Dios dice. Entonces, la pregunta es, ¿o el mundo o Dios? Y es una decisión que debemos tomar. Mateo 10:22 es una promesa que no nos gusta porque dice, serán odiados todos a causa de mi nombre. Fíjate que no dice que todos te van a odiar, no. Eso, aparte de que es imposible, porque no creo que haya alguien que todo el mundo odie, ¿verdad? Dice que nosotros, los que somos cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, vamos a sufrir en algún momento odio a causa de su nombre. ¿Cómo que a causa de su nombre? Sí, porque Jesucristo Jesús significa Salvador. Te lo voy a poner así para que lo veas de frente. Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? Del pecado. Y Cristo significa enviado del Padre. Entonces Jesucristo dice, a causa de mi nombre, Jesucristo perderá su vida por mi causa, por mi nombre, Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué unidas estas dos palabras? Porque te puede llegar a costar la vida decir, necesito un Salvador por mi pecado, porque ahorita dicen que no es así, que el pecado no existe cuando no quieren aceptar al Señor. Y decir Jesucristo, Cristo significa que el Padre lo envió, es decir, a causa de que nosotros hemos dicho, sí, necesito un Salvador y necesito el enviado que mandó, que es el Cristo, para que me limpie de pecado y continúe lavando mis pies porque sigo contaminándome y aún estoy en este cuerpo y puedo hacer algo y nuevamente me arrepiento, pero ya con un espíritu vivo, ¿sí? Eso va a provocar odio. En alguna ocasión yo estaba platicando con alguien y en algún momento yo cité la palabra de Dios, yo dije, pues es que la Biblia dice. Y lo que me dijo esa persona fue, oh, pensé que estábamos teniendo, fíjate bien, pensé que estábamos teniendo una conversación inteligente. Así me contestó. Es decir, lo que es Biblia es de tontos. Lo que dice la Biblia, que dice Dios, es tontería. No es inteligencia. Fíjate, le están llamando al Señor de esa forma que no me atrevo ni a decirlo. ¿Sí? ¿Le dices a alguien, lee tu Biblia? No. No. Y cuidado con que la leas, porque no puedes leer tú la Biblia, porque no. Es muy peligroso. ¿Leer la Biblia es peligroso? Sí, tienes que buscar a alguien que te diga lo que dice la Biblia ahí, porque no. Puedes entender cosas que no. Ninguno que llame a Jesucristo Señor, ninguno puede perderse al abrir la palabra de Dios si es nacido de nuevo. ¿Sí? A causa de mi nombre. Ahora te voy a decir primeramente lo que significa causa. Acuérdate que viene el Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo. Entonces, causa significa provocado por, ¿sí? Te van a odiar provocado por el nombre de Jesús. Significa influenciado por,
Uy, es que ya te hiciste cristiano. Ay, qué aburridos son los cristianos. Los que me conocen bien saben que yo lo último que soy es aburrida. Pero además tengo el privilegio de disfrutar la vida con la bendición de no estar ofendiendo a Dios, porque no hago lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Significa ser afín a, es decir, que tú te tienes que identificar con la causa de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué fue lo que provocó que Jesucristo viniera? El Padre Celestial. ¿Qué fue lo que influenció que Cristo viniera? El Padre Celestial. El amor del Padre de querer más hijos, aparte de Dios Hijo, que era unigénito y ya es primogénito, ¿sí? Significa ser afina, significa identificarte con Jesucristo. No andaba con vestidos caros. Jesucristo no andaba en caballos. Jesucristo es totalmente contrario al mundo. Y yo creo que esta circunstancia que estamos pasando, la verdad es que nos está haciendo ver cuántas vanidades tenemos guardadas. Porque ahora dices, pues, si no va a salir, pues me quedo en fachas, ¿no? ¿Cuánta vanidad hay en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas tenemos que no son vitales? En este momento lo vital es tener techo, abrigo, alimento y salud. No hay más. Y Jesucristo fue lo que tuvo. Entonces el Señor está usando esto también para purificar su iglesia, porque esta es una prueba para la iglesia de Cristo y una prueba fuerte, porque a pesar de que puede haber alguno, hermano en la fe, que se enferme con esta circunstancia del COVID y se vaya con el Señor, ahí se va a ver quién verdaderamente ama al Señor o no. Porque puede haber gente que deje al Señor por resentimiento y odio porque lo traicionó o lo decepcionó. Son tiempos muy peligrosos. Y ya dejamos de lado la falsa doctrina, los otros evangelios, los que hacen show, los que les encanta enseñar cómo le hacen con su mil cosas para atraer multitudes. Pues el Señor, que es el que planeó este virus, y si fue creado de laboratorio, planeó que estas personas tuvieran ese corazón para crearlo. Por eso Jesucristo está por encima del virus. Y esto va a pasar y está pasando exactamente lo que el Señor quiere. Muchos están diciendo es hora de voltear al cielo porque ya no se ve de otra. Muchos están volviendo al Señor porque andaban lejos y pródigos. El Señor está obrando, usando esto. Y la iglesia está siendo probada para que no nos sintamos los intocables. Para que no nos sintamos los especiales. Si bien el Señor es fiel y bueno, y hemos visto en Renuevo de Amistad varios casos de COVID que el Señor ha sanado. Pero el Señor tiene, si decide hacer las cosas a una forma, viene esa prueba, ¿sí? Entonces, significa también
cosa por la cual da lugar a que ocurra otra cosa. ¿Sí? La causa de Jesús. A causa de Jesucristo somos transformados. Y es el motivo o razón para obrar de una manera determinada. ¿Sí? Una persona que dice que es cristiana y no cambia su modo de vestir, su modo de hablar, y si es en el mundo, si en su chamba se siente como pez en el agua, porque ahí todos dicen groserías y todos se van del reventón y todo, pues es que es un pez de agua que es del mundo. Porque a causa de Jesucristo tenemos conciencia de pecado, aún más sensible de la que tuvimos al principio. Porque el Señor nos hace ver que estamos en pecado. Pero después, cuando el Señor habita en nosotros, si habita el Espíritu Santo, nos va a corregir ya no solo si hacemos algo malo, o vamos y golpeamos a alguien, o incluso a la cuestión de matar. En el cristianismo, odiar es del mismo tamaño de pecado que matar, porque está adentro de nosotros y Él nos debe santificar, y el Espíritu Santo va a estar contristado si tú eres un cristiano carnal. Todo el tiempo tienes al Espíritu Santo oprimido y a veces tenemos que pedir perdón por nuestra carnalidad. ¿Sí? Específicamente, ¿cuál es la causa de Jesucristo? Ya dijimos, la causa de Jesucristo primeramente está en su nombre. ¿Sí? Es el Salvador enviado por el Padre. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Que esto es lo maravilloso. ¿Para qué? Si ahorita te preguntas de todo, ¿para qué tanto esfuerzo? Estuvimos 8 meses cuidándonos en extremo y a causa de personas que no se les dio la gana usar el tapabocas y que a veces todavía lo traen acá abajo y no se tapan la nariz. Se echó a perder todo lo que hemos estado haciendo los que sí nos hemos cuidado. Y si te sientes medio frustrado, te entiendo, porque yo también ayer estaba muy frustrada. Porque pareciera que estos 8 meses no sirvieron para nada, a causa de los que no se cuidaron, de los que no creen en esto o los que... Entonces, ¿cuál es la causa de Jesucristo? Principalmente te voy a decir de qué se trata todo esto. ¿A qué vino Jesucristo? La causa de Jesucristo es formar el reino de los cielos para tener una teocracia, que ya no queremos que nos gobierne el hombre, quien quiera que sea. Es un desastre cualquier gobierno de hombre. No funciona. Y no estoy hablando en contra de nadie, pero es comprobado que el hombre no se puede mandar solo. Y lo que es el reino de los cielos, que no es de este mundo, va siendo formado cada vez que nace un nuevo ciudadano del reino de Dios al confesar pecado y recibir limpieza por la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces es formar el reino de Dios para esta teocracia y hacernos ciudadanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Soy ciudadano del reino de Dios, del reino de los cielos, aunque tenga una nacionalidad, la que sea, mexicana, española, francesa, hindú, lo que sea. Jesucristo vino para formar los ciudadanos, para llamar a los ciudadanos, para integrar a los ciudadanos del reino de los cielos. El reino de los cielos que no va a pasar, porque
todo reino que se sabe de la historia ha caído. El romano, el griego, todos los reinos en toda la historia y todas las cuestiones de gobernantes de diferentes lugares, llega un momento en el que se caen. Y llegan otros, pero siempre va a ser un fracaso por la carnalidad del hombre. Y en este caso nos va a gobernar Dios, el que es santo, el que es justo, el que es puro, el que es sin pecado, el que es bueno, el que ama, el que entregó a Jesucristo, su Hijo, por nosotros para tener más hijos, que ha permitido todo esto y pacientemente está agregando día a día a la iglesia la salvación. Entonces te voy a dar 10 versículos, no me voy a detener mucho en cada uno de ellos, pero son 10 versículos que puedes después o ir anotando o leerlos después, en donde tú te tienes que sentir identificado con lo que dice el versículo, ¿sí? Y otra cosa, te voy a decir algo. Tú eres responsable de esta generación de la iglesia. Y te lo digo claramente. Si hace mucho o nunca le has hablado a otros de Jesucristo independientemente de su respuesta, para invitarlo a que se arrepienta de pecado. No puedes llegar a decirle, amiga, vente, vamos a ir a un lugar padrísimo, te divierte, es tan alegre y mira, bendito sea Dios que el Señor ya les tronó el negocito y el showcito y el circo. Bendito sea el Señor, porque ahorita está haciendo el Espíritu Santo las cosas. Y no fulanito que hace así y pasa y todos estamos pasmados viendo cómo el Señor, para su gloria, que así debe ser, está integrando a cada uno, incluyendo familiares míos. Bueno, el Señor es maravilloso y está concediendo el deseo del corazón de muchos de nosotros. Entonces, debes buscar también, no solo identificarte en esto, sino que cuando le compartas a alguien, busques que también se identifique con esto. ¿Por qué? Porque si no es identificado con esto, si no hay afinidad, si no estás en la causa, se nota. En la forma de actuar. Ay, no, renunciar a mi vida y mi comodidad, para nada. Ay, no, hablarle a alguien, si ando con prisas, tengo mi cita en no sé dónde. Nosotros tenemos la responsabilidad de esta generación de iglesia. Cada quien con los que donde estamos. Si no eres luz donde estás, cuidado, porque puede ser que la luz que hay en ti sea tinieblas. Juan 11:25. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 1, no tenerle miedo a la muerte. No tenerle miedo a la muerte. Lo estoy diciendo ahorita, que si algo está pasando, es muerte. Porque en el momento
que el Señor dice que la muerte de sus santos es un momento maravilloso para Él en su corazón. De gran estima es al Padre la muerte de uno de nosotros, porque al fin tiene lo que quiere, lo que planeó para siempre, que estemos con Él. No le tengas miedo a la muerte, porque la muerte para nosotros es gloria. ¿Sí? Y espero que te identifiques. Y si te das cuenta que como que todavía no te cae el 20 en esto, medítalo. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Juan 11:40. Si crees, verás la gloria de Dios. Ay, a ver, demuéstrame si Dios existe, que pase tal cual. No, el Señor no anda convenciendo gente soberbia. A los soberbios los ve de lejos. Literalmente lo dice el Señor. Al soberbio, el que dice, a ver, si es cierto que tu Dios hace, el Señor no se va a tomar la molestia de demostrarle a esa persona, si no la escogió para su reino, demostrarle que es poderoso. ¿Sí? Entonces, si te mandan a volar y te dice, y bendices y te dicen, no, yo no necesito nada de usted, quédese con lo suyo. Ay, pues gracias, de regreso mi bendición, pues qué padre. ¿Sí? Efesios 5:13, son 10 versículos, vamos en el 3. Efesios 5:13, en Él, o sea, en Cristo, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, que es que todos somos pecadores, y el evangelio de la salvación, evangelio significa las buenas noticias. Las buenas noticias es que tu destino puede ser cambiado. En lugar de que sea el infierno, sea el paraíso y después el reino de los cielos con tierra nueva, cielo nuevo y gobernante perfecto, que va a ser el Señor, como lo fue con el pueblo de Israel hasta que se pusieron necios y pidieron un rey. Y ahí empezó léete el libro de Reyes y Jueces. Híjole. E hizo lo malo delante del Señor. Hizo lo malo delante del Señor. Hizo lo malo. ¿Sí? Pero hasta el momento, eso es algo que el Señor ha permitido. Pero eso va a acabar. Y creer, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, apuntalado por el que compartió Juan Carlos, el pastor, mi amado esposo. Ha sido una aventura, nuestra vida en Cristo, la verdad, una aventura, para gloria del Señor. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, no puedes ser marcado por la bestia. No te dejes engañar. No es un chip. Es una marca que se va a ver. ¿Sí? Y el que no se postre ante la bestia, le van a dar cuello, desgraciadamente. Así lo dice, van a ser decapitados. Los que después de que sea quitada la iglesia de este mundo, digan, si es cierto, era cierto lo que dijeron. Y digan, Jesucristo creó en ti, y va a haber muchos mártires en los tiempos del anticristo, de la bestia, del falso profeta, que ya está haciendo sus primeras declaraciones. Entonces, sellado con el Espíritu Santo, no puede ser marcado. Tranquilo, descansa, dale gracias al Señor, porque el sello del Espíritu Santo llega antes que la marca de la bestia y llegó a tu vida.
y procura que sea puesta en otras vidas, que son llamadas, escogidas, para que sus nombres sean añadidos como el tuyo y el mío en el libro de la vida que va a abrir Jesucristo y va a decir nuestro nombre, ¿sí? Era de flojera cada vez que ibas a la escuela y pasaban lista. La niña presente, presente, ¿no? Imagínate lo que va a hacer que pasen lista cuando Jesús abra los libros y diga tu nombre. Porque está inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. No te apantalles con nada ni nadie. No te apantalles de los dones que tienes. No te jactes de las cosas que el Señor nos ha dado por gracia, porque éramos de lo peor. Hechos 11:17 es el versículo 4. El Espíritu Santo fue dado a los gentiles. Los gentiles no son los buenas tardes, mucho gusto, hasta luego. Los gentiles son todos los no hebreos, porque definitivamente Israel es el pueblo que Dios escogió. Y aunque se enoje quien sea, lo escogió. Nada más que no se han enterado, no han leído su Biblia, pero Dios lo escogió, te digo por qué, por rebeldes, para que la hora que enviara a Jesucristo, nosotros los no hebreos tuviésemos la oportunidad de ser añadidos al reino de Dios. Entonces, por eso no escogió a los griegos, porque de los hebreos a los griegos, mejor los griegos, la verdad. Pero los escogió por rebeldes para que tú y yo podamos decirle hoy, Padre Celestial, y lo sea, y lo vivamos, y lo sintamos claramente, y tengamos esa convicción. Yo soy hija de Dios. ¿Cómo lo sabes? Que el Espíritu Santo me da la confirmación de que yo lo soy, punto. No hay dudas. No hay dudas no hay incertidumbre de ser hijo de Dios o no ser. Si estás en duda, no eres. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Espíritu Santo fue dado a los gentiles. Vaya maravilla. Que el Señor nos haya hecho su arca, su templo. Hechos 26:18. Para que abran sus ojos, debes tener abiertos tus ojos, a fin de volverte de la oscuridad a la luz. Si no distingues entre lo bueno y lo malo, estás en problemas. Poder compartir y que una persona se pueda dar cuenta, oye, es que lo que estaba haciendo era malo y ni cuenta me había dado. Eso es que una persona abra los ojos y se ha trasladado del reino de tinieblas, que no ven. Por eso no ven y por lo tanto no reconocen su pecado. No reconocen su pecado porque no ven, porque a Dios no le ha placido abrirles los ojos. Pero debemos estar evangelizando a tiempo y a destiempo, dice la palabra. Es que no, como que no era el momento adecuado. Eso no existe. Siempre es el momento adecuado. Siempre es el momento adecuado. Para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás. ¿Qué es eso del dominio de Satanás? Nosotros antes de ser hijos de Dios éramos esclavos del pecado. No podíamos dejar de pecar. Y ahora tenemos la bendición de poder tener comunión con el Señor diariamente para que nuestra carne se vea lo menos posible. La carne, ¿qué es la carne? Celos, ira, contienda, vanagloria, fornicación, adulterio, robo, mentira, crimen, todo lo que, ¿sí? Sin clasificar, chiquito, grande, venial o mortal,
Acuérdate, solo hay 2 pecados mortales. Es tener por inmunda la sangre de Cristo, los que dicen que el derramamiento de su sangre no sirvió ni sirve para nada, y blasfemar contra el Espíritu Santo. Y si tienes duda de que, y si ya blasfemé contra el Espíritu Santo, significa que no lo has hecho. Entonces descansa también en ese sentido, porque está sellado con el Espíritu de Dios. Y todo esto debe ser vivido en este tiempo, ahora más que nunca. Más que nunca. Si estás dejando de participar en lo de intercesión, vuelve a meterte, porque ahorita el camarón que se duerme, de veras le vas a decir nos vemos al rato, porque solo la oración y la comunión constante con el Señor día a día nos puede mantener en estos tiempos difíciles de prueba, porque son tiempos de prueba del mundo, de todos los habitantes del mundo, incluida la iglesia, porque aún estamos aquí. ¿Sí? Entonces, sean y trasladados del dominio de Satanás a pecar, para que reciban por su fe en mí, en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia por ser santificados. Si a ti te desheredaron, por cualquier circunstancia, tienes garantizada una herencia eterna celestial que hace ver cualquier herencia. Híjole, y hay de los que tienen herencias, porque tienen sus cuentas bien gordas. Y ante la necesidad no disparan, pero ni en defensa propia. Una persona avara, yo creo que es algo, bueno, todo lo que sea humano separado de Dios es malo. Por ser santificado. ¿Por qué? Porque Dios ya te apartó para Él, ya te selló con su Espíritu Santo, tienes herencia. Y ahora viene el 6º versículo, que para mí es impactante. Escúchalo bien. Romanos 3, 25, 26. Y dice así: Dios exhibió. Está hablando de una palabra como de circo. Dios exhibió a Jesús públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Jesucristo derramó su sangre teniendo fe de que su sangre va a ser suficiente para pagar el pecado de todo el mundo. Entonces, ¿por qué se van a ir al infierno? Por no creer, por no aceptar. No se van a ir al mundo por pecadores, se van a ir al mundo por no aceptar que son pecadores y no limpiarse, dejarse limpiar y humillarse y ser limpiados por la sangre de Jesús. ¿Sí? Por su sangre a través de la fe. Fíjate esto que dice, que está maravilloso. Como demostración de su justicia, fue mostrado que Jesucristo era perfectamente justo, santo, sin pecado y sin mancha, cuando subió con el Padre y el Padre aceptó la sangre pura del Hijo sin pecado, porque solo alguien sin pecado podía justificarnos a los pecadores, y fue demostrada en todo el reino espiritual ante los ojos de todos los ángeles,
ángeles que están con el Señor o ángeles caídos. Un tercio de los ángeles de Dios se fue con Luzbel, Satanás. Y fue evidente que Jesucristo era el Hijo de Dios, Dios Hijo, cuando la sangre de Jesús fue aceptada como justicia a favor tuyo y mío. Porque en su tolerancia, vaya que toleró el Señor desde que hizo al ser humano, fueron varios siglos hasta que vino Jesús, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente con la mira de manifestar en este tiempo, después de Cristo, su justicia. Queda manifiesto que el hombre puede ser limpiado de su pecado solo por la justificación de Jesús. Entonces dice, a fin de que Él sea el justo. Es que yo también soy justa porque ya soy llamada. Sí, el Señor nos llama justos, pero alguna vez tuvimos que salir del pecado. Él jamás se tuvo que arrepentir de absolutamente ningún pecado. Su justicia y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús fue: derramo mi sangre y como no hay pecado en ella va a ser aceptada. El Padre lo hace y por eso Jesucristo nos justifica si somos de su fe. La misma fe, su sangre me limpia. Y te sumas entonces a eso, te identificas, te anexas, te haces afín a su causa, ¿sí? Esto va más allá de vamos a luchar por la causa y puede haber una causa muy buenas, ¿no? Cuidar los árboles o poner los perritos en casas donde los quieran. Son maravillosas las causas buenas. Pero la única que va a trascender todos los tiempos es la causa de Jesucristo, porque es eterna, la única. Y dice, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos al 7, Romanos 13:11. Y hacer todo esto conociendo que ya es hora de que despertemos del sueño. Si estás dormido, ay, como que ya te da la flojera, ay, luego lo veo, ay, no, hoy no oro, tengo mucha chamba, ay, un poquito de relax, descanso. Es momento de despertar. Dice, porque ahora, fíjate muy bien, y va a quedar grabado que lo oíste. Ahora, la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y cada día que pasa está más cerca. Es momento de estar a cuentas con el Señor. Es momento de renunciar a lo que no queremos que sea tocado por Él, a nuestros grandes tesoros. No hablo de Kiko, el del Chavo del Ocho. Cada uno tiene sus tesoros. Y el Señor en su fidelidad nos lleva a que veamos que hay algo que es nuestro tesoro y que tengamos que soltarlo. Porque el único tesoro que vale es Dios mismo. Y no estoy diciendo que tener cosas sea malo, pero cuando el Espíritu Santo da una convicción. Yo tenía un cuadro que, wow, era así como lo máximo para mí.
lo pinté y me encantó. Pero era un cuadro de un pintor que me gustaba, entonces yo estudié varios años de pintura y era un Cristo. Se llamaba el cuadro, se llama La Protesta. Cuando yo nací de nuevo y lo vi, es un Cristo. No te voy a decir quién lo hizo porque no quiero que lo busques. pero la verdad es que sí me quedó muy bien. Estaba Jesucristo como en una cruz de cristal, como golpeando, como protestando, como diciendo, ¿por qué estoy aquí, no? Y yo me di cuenta que eso no daba gloria a mi Señor. Porque en primer lugar, Jesucristo nunca sintió que era injusto que pasara por la cruz porque Él mismo se quitó del lugar de ser Dios, Dios Hijo, y vino a dar su vida con convicción. Y como empezó a amar a los discípulos, los amó hasta el fin, hasta que murió y resucitó. Y yo destruí el cuadro. Y alguna persona ahí no creyente dijo, ¿cómo es posible? No, dámelo, pero es nada. Era al óleo, yo con un cúter lo deshice. Lo destrocé. Hay cosas que para nosotros son preciadas y el Señor de pronto te pide algo. Te pide algo, ¿sí? Vamos, entonces, tu salvación está más cerca que cuando creíste, ¿sí? Y para mí el reloj del mundo ya está a punto de bajar toda la arenita. Gálatas 8:2-20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucifica tu carne. Decide negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Soportar la ofensa, pasar por alto la calumnia, no buscar quedar bien. Léete Mateo del 5 al 7, los capítulos 5, 6 y 7, y hazlo como un checklist a ver cómo andas en la cuestión de lo que debemos de hacer los hijos de Dios, ¿sí? Y lo que vivamos, vivirlo en la carne, en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? La misma fe, honrando su sangre, que por cierto el Señor nos llevó a conmemorar su muerte y su resurrección, no su nacimiento. Pero bueno, ese nada más es un comentario extra. Versículo 9, Efesios 3:12. En quien tenemos libertad de no pecar. Libertad de no pecar. Es que no puedo, caigo y caigo con él, entonces no eres libre. Entonces no has nacido de nuevo. Porque ya tenemos libertad de no pecar. Es que cuando me doy cuenta ya salieron las palabras, entonces necesitas buscar, decirle al Espíritu Santo, perdóname, ayúdame, antes de que diga las palabras, tú, por favor, corrige mi pensamiento y dime lo mejor que podemos hacer. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sabes lo que es poder acercarte a Jesucristo, que vino como cordero, pero volverá como león? Y cuando regrese como león, y no hablo cuando sea llevada a la iglesia, porque eso no va a tocar Jesús a la tierra, va a ser en las nubes, que nos vamos a juntar con Él gloriosamente en un instante, y los cristianos
Y estos, pues no quedan hermanos separados y nosotros aquí, ¿no? No somos hermanos separados ni nada. Somos hijos de Dios, bendito sea el Señor por su gracia y amor. Efesios 3:12, que tenemos libertad de acceso. ¿Sabes lo que es acercarte con confianza al trono de gracia? Que después va a ser la copa de la ira de Dios derramada sobre el mundo y donde verdaderamente va a haber cuestiones terribles de calamidad. Y esto no es nada, lo peor está por venir y puedes tener la garantía de ser quitado justo antes de que comience a pasar lo peor en esta tierra, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que a pesar de las pestes, las plagas, todos los desastres, todo, no se van a arrepentir. No se van a... Nadie se vaya al infierno por distraído. Se van a ir al infierno porque no quisieron creer en Jesús. Y si no han oído de Jesús, pues tienes que hablarles de Jesús. Pero de Jesucristo, el que viene a confrontarnos con nuestro pecado. ¿Sí? Confesar nuestros pecados no es decírselos a otra gente. Es de verdad tener un dolor de que pequé, que te duela que pecaste. Si no te duele pecar, también estás en problemas. Y el último dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Dios. No, si a Jesucristo lo amo muchísimo, ¿sí? ¿Y tu yerno? ¿Y tu vecino? ¿Y la del 101? ¿Y el del 700 cuál? ¿Y el de enfrente? ¿Y tu hermano? ¿Y tu primo? Cuidado. Tú debes amar a todos los hermanos de la fe. Es que no lo conoces. No, sí lo conozco. Todos tenemos algún conocido que dice uno, sí, Señor, lo voy a amar. Y nosotros somos para otros, así como él. Ok, la voy a amar. Ok. Pero no de palabras, sino de hecho y en verdad. Pues es el mensaje que el Señor te quiere dar el día de hoy. Te bendigo. Yo creo que si estás oyendo esto es una bendición, una gracia de Dios. Y Dios está mostrando su misericordia contigo. Porque no todos son llamados a arrepentimiento para vida eterna.